Sumérgete en la riqueza de los sabores costarricenses en Soda Típica Laguna, ya sea que desees disfrutar de un casado completo, unas quesadillas sabrosas, un delicioso emparedado o un gallo pinto lleno de sabor. En Soda Típica Laguna tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu apetito. Soda Típica Laguna, el lugar donde los sabores auténticos de Costa Rica se encuentran en cada plato. Ven y disfrute nuestros platillos típicos 25 Norte de la Plaza de Deportes en Laguna de Zarcero. Te esperamos. La cultura productiva ha sido este servidor. De hecho, es el que he presentado acciones contenciosos administrativas, por ejemplo, contra todos los decretos contra el areteo, el decreto contra los veterinarios. Han sido peleas que yo he dado en mi condición, incluso de profesional. Yo me comprometo a que el gobierno de la administración Nueva Generación, Zamora Castellanos 2630, va a ser el gobierno del rescate de la cultura productiva agroindustrial costarricense. Muchas gracias, don Fernando. De verdad que les agradezco mucho la presencia de ustedes hoy acá, tener la buena voluntad de desplazarse hasta Zarcero para escucharnos de boca de ustedes todo esto. Créanme que me sentí muy cómodo en la conversación. Igualmente. Porque es un tema que a todos nos apasiona de alguna manera. Entonces, quedan las puertas abiertas del programa, de nuestro cantón, porque nosotros somos muy hospitalarios los zarcereños. Sencillamente hospitalario. Eso es un reflejo de la buena son los rasgos de la buena. Entonces, espero que se hayan sentido bien. Claro. Agradezco su presencia, de verdad, y créanme que así como estuvieron hoy ustedes aquí, van a estar otros más de cara a las elecciones del 2026, pero sí tenemos que conocer el pensamiento de la gente y hablar del plan de gobierno, como dijo. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco un montón. Gracias a usted y espero que no queda un año de campaña. Bueno, espero que no sea la última. Bueno, muchas gracias, y a ustedes que siempre nos acompañan viernes a viernes, les agradecemos su preferencia de su Entre Nos Zarcero, y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Prefieren arribar, sobre todo si es turismo internacional, que es el turismo que tiene la capacidad de generar más riqueza. Ese turismo tiene la ruta de ese turismo es básicamente aeroportuaria. Si queremos que Limón levante, por ejemplo, bueno, necesitamos, como sucedió en Guanacaste. ¿Por qué levantó Guanacaste el turismo? Por el aeropuerto internacional. ¿Por qué puede levantar Limón y dejar de ser una provincia mucho menos visitada que el resto? Si le damos un buen aeropuerto internacional a Limón, vamos a levantar. Sabemos que, por ejemplo, Juan Santamaría ya tiene un tiempo de caducidad. Juan Santamaría está a poco de cumplir su capacidad. Bueno, vamos con un buen hub en el Pacífico Central. Puede ser Orotina, ¿no? Podría ser Orotina, no está escrito en piedra. En Orotina es preferible porque en Orotina ya están todos los proyectos y los estudios aprobados y pagados, que han sido estudios millonarios en dólares. En esa misma línea, vamos a ver, ya que usted menciona lo que es, he escuchado yo que el crecimiento económico debe ser la ruta para fortalecer las finanzas del Estado y claro, no nuevos impuestos. Es fortalecer los sueños, los ideales infraestructurales, energéticos. Eso es lo que se llama la inversión en estrategia crítica, ¿verdad? O primaria, que llaman los economistas, y entonces eso por sí solo dinamiza la economía. Eso no necesariamente lo tenés que hacer, y muy poco de eso a través de la historia, muy poco de eso se ha hecho con recursos ordinarios del Estado. Eso se ha hecho normalmente, ese tipo de grandes proyectos se hacen con créditos, porque sobra quien, Osvaldo, sobra quien, zarcereño, sobra quien esté dispuesto a financiar inversiones críticas, inversiones en carreteras, inversiones en aeropuertos, inversiones en infraestructura. Sobran
personas dispuestas, o sea, acreedores, perdón, dispuestos a invertir en ese tipo de, repito, inversión crítica, ¿verdad? Así se le llama, que esa es inversión de la economía primaria, como es la energía, etcétera. Sobra quien te quiera financiar un gran desarrollo geotérmico cuando aquí hay mucha capacidad potencial geotérmico. Sobra, como ya sucedió, quien esté dispuesto a financiar un buen proyecto undomotriz o mareomotriz con 300 megas de capacidad energética, megavatios, como el que tiene Corea o el que tiene la planta de Qingdao en Corea o la que tiene Francia. Sobra quien esté dispuesto, porque ese tipo de inversión es una inversión con una tasa de retorno, como dicen los economistas, repito aquí, que es fabulosa. Eso es como invertir, o sea, no es lo mismo que yo te preste para explicarme mejor, no es lo mismo que yo te preste para que vos te vayas de paseo con la familia, que el retorno, o sea, que ahí no hay ningún retorno, no hay tasa de retorno, porque eso es puro gasto, a que yo te preste para que vos establezcas, por ejemplo, o levantes, doy un ejemplo, un edificio de apartamentos. Bueno, la tasa de retorno y la capacidad que te va a dar de generar productividad o rentabilidad va a ser mucho mayor. Igual sucede con las sociedades. Todas las inversiones estratégicas en infraestructura, en energía, en carreteras, en aeropuertos, ¿verdad? En parques temáticos para invertir, para que a la par de ese aeropuerto lleguen turistas a un parque temático, ¿verdad? En ese tipo de inversión estratégica sobra quien la tiene. Entonces no hay pretexto de decir, es que no hay dinero para eso, no se va a sacar, dinero sobra para eso. Don Fernando, y ya que nos hemos trasladado, llamémoslo así, en la parte que ustedes denominan plan de gobierno y que muy atinadamente lo decía Osvaldo, de que es un tema que no es que no hay que hacer plan de gobierno, hay que hacerlo, hay que divulgarlo, hay que leerlo, hay que decirlo, ¿verdad? Me parece a mí. Yo me iría al tema educación y quería preguntarle, porque estas oportunidades no las tiene uno de tener una persona, un candidato a la presidencia aquí, porque no todos los días lo tenemos en este programa. Y que por cierto es el primer candidato a la presidencia que está en el programa Entre Nos al Centro. Y es el que yo lo traje, y eso para mí es muy importante. El honor es nuestro. No, y es un valor agregado que estamos ofreciéndole a la gente, ¿verdad? Entonces yo le pregunto por educación, uniéndolo. Por ejemplo, aquí Salcedo tiene 3 colegios. No se me puede olvidar a mí que en algún momento, cuando se creó el Liceo Laguna, decía, ¿para qué? Era el segundo, ¿verdad? ¿Para qué? Si ahí está el Liceo Alfaro Ruiz. No, siempre hace falta. Después vino el CTP, los colegios técnicos, y yo creo mucho en los colegios técnicos. Tanto es así que ahora el establecer la zona franca en Grecia, eso nos da un elemento importante, porque ahí salen técnicos medios del CTP, y ahora se están preparando para que puedan ingresar a la zona franca. Esa la tenemos ahí a 45 menos, media hora lo tenemos, de Salcedo a Grecia, donde va la zona franca. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué va a promover Fernando Zamora llegando a la presidencia en el tema educativo unido, y también que me hable un poquitito de la zona franca? Ok, bueno, primero a mí lo que me interesa es explicarme a la ciudadanía cuáles son los desafíos que tiene la educación. Teniendo claro cuáles son los desafíos que tiene la educación, entonces sabemos lo que vamos a plantear, y entendemos que lo que vamos a plantear es lo correcto. Básicamente la educación tiene 2 desafíos. Uno, digamos el más profundo, levantar la cultura de nuestra sociedad a través de levantar la cultura de la juventud. Eso es obvio que eso es uno de los grandes desafíos. O sea, un problema como el que
todos los costarricenses nos enteramos que existió precisamente aquí en la zona, en San Carlos, con un bus de una muchachita que la humillaron, y una cosa horrorosa, donde lo que se demostraba es una muy baja condición cultural de esos jóvenes. Nos refleja que nuestra juventud está siendo atacada por muchas malas influencias que están generando que nuestra juventud que esté perdiendo su capacidad de una alta cultura. Entonces, ese es el primer desafío. O sea, yo como gobernante y como líder de este país, lo primero que yo necesito es levantar la cultura de la sociedad y de la juventud en especial. Ese es el primer desafío. El segundo desafío que tengo como líder del país en materia educativa es que esos jóvenes se me incorporen de la mejor manera posible a buenas fuentes de trabajo. O sea, yo necesito que esos jóvenes sean cultos, que eso es una valoración integral del ser humano, pero además que después de que salen del colegio puedan incorporarse a un buen trabajo, a un trabajo bien pagado, ¿verdad? Donde tengan muchas habilidades para eso. Esos son básicamente los dos desafíos. Ahí te interrumpo, Fernando. El tema es que hay muchos papás que le han dicho por la situación económica o social, le dicen, la herencia mía para usted va a ser el estudio. Exacto. Andar y estudiar y fórjese su carrera porque yo no tengo una herencia que le vaya a dar a usted. Entonces, la educación. Exacto. Entonces, esos son los dos grandes desafíos. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos con los que yo como presidente me voy a enfrentar para lograr esos objetivos? Bueno, un obstáculo, por ejemplo, obviamente es la desmotivación tremenda. Osvaldo, ya hemos hablado vos y yo de ese tema. La tremenda desmotivación en la que están los educadores. Hoy el educador es un profesional desprestigiado, sin poder, sin autoridad, infravalorado socialmente. Eso es terrible, porque la educación, dígase lo que se diga, depende en primer término, depende de muchas cosas, pero en primer término depende de un buen educador. Entonces, ese es un primer obstáculo, la desmotivación en la que está el educador. Ha perdido la autoridad. Claro, eso es una de las cosas. Ha perdido terriblemente la autoridad en el aula y por lo tanto su valía como educador. Lo otro, por supuesto, el otro obstáculo es de un MEP que ha bajado los estándares de calificación. Eso es terrible lo que ha pasado con el MEP en eso. Ha bajado los niveles de educación desde que llegó esta gente, no solo el PAC, sino antes del PAC, cuando empezó toda esta política de la educación facilista y de falta o de ausencia de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Eso que ha provocado, más o menos desde el 2006 para acá, se cayó toda la cultura del esfuerzo en el MEP, en el sistema de evaluación. Pues eso provocó que los estudiantes estén saliendo muy mal, los costarricenses están saliendo muy mal en las pruebas de evaluación internacional. Pero también los planes no son los mejores, los planes de educación. Eso. Exacto. Además, la malla curricular también ha decaído. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ese desafío? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear primero uno de los elementos. Tenemos que mejorar los idiomas para que el joven se pueda insertar muy efectivamente en buenos trabajos. El idioma hoy es fundamental, casi que se puede decir que el idioma es una profesión. Vamos con la utilización de estrategias digitales de idiomas. Hoy una de las mejores formas de hablar y entender y practicar el idioma es a través de plataformas digitales. Costa Rica tiene una gran capacidad, el MEP tiene una gran capacidad de poder utilizar en convenio con el INA plataformas digitales de enseñanza de los idiomas. ¿Para qué? Para que los jóvenes, incluso no solo en el colegio, sino incluso fuera del colegio, puedan desarrollar inglés,
se puede perfectamente fortalecer el de un tercer idioma, como puede ser el alemán, el francés o hasta hasta el cantonés. Sí, el mandarín, perdón. Sí, el mandarín, que es un idioma muy utilizado en el mundo hoy. Entonces, eso, la plataforma de idiomas, la plataforma nacional digital de idiomas. Después, vamos a, una de las políticas que vamos a implementar es eliminar muchas de las actividades administrativas que se le están recargando a los profesores. La parte de esa mala valoración que tiene y esa desmotivación que tiene el profesor es que el profesor está sobrecargado de tareas administrativas que no tienen nada que ver con la educación de los jóvenes. Vamos a entrarle duro a eso, vamos a reevaluar las políticas del Departamento de Evaluación del MEP. O sea, vamos a fortalecer esa materia porque entendemos que se necesita mejorar la evaluación para elevar las posibilidades de éxito en los exámenes internacionales. Igualmente, vamos a darle más estabilidad al maestro. Hay muchísimos maestros que están, en este momento están bajo una condición de irregular, de no propiedad, donde les dan ocasionalmente trabajo o están interinos permanentemente. Cogiendo discapacidad. Claro, eso, vamos a entrar fuerte en ese aspecto también. Por supuesto, habrá que... Tal vez sería importante que usted les informe a los sancereños de quién es el que nos está ayudando en el tema de educación. Y yo quería aportar algo también. Bueno, la mayoría de cantones tienen salones comunales que se usan para diferentes acciones. El INA, leí que el año pasado tuvo un superávit de 55.000 millones, dinero que no se gastó. En convenio con el INA, podemos aumentar a través de los programas audiovisuales en los salones comunales, empezar a dar lecciones de inglés, precisamente en horarios en que el estudiante que no esté en el colegio, o en algunos que no han podido ir al colegio, o que tuvo que abandonarlo por diferentes situaciones, hay incluirse ahí en aprender un idioma. Claro. Exacto. Eso es importante. Otro de las propuestas que tenemos es el homeschooling, o sea, devolverle al padre de familia, ¿verdad? Empoderar al padre de familia, que hay una política ahí globalista, Agenda 2030, que estamos totalmente en contra de eso, que ha tendido como a quitarle cada vez más potestad a los padres en su capacidad de educar a sus hijos. Quieren casi que los hijos sean hijos del Estado y no de los padres. Es el primer filtro que se debería. Claro, es el primer, porque la educación y la urbanidad en primer lugar nacen en la familia. Entonces, dentro también de esas políticas vamos a fortalecer el homeschooling, o sea, la posibilidad de que el joven en el hogar también, y el padre en conjunto con el padre, darle también facultades a los padres de que tengan iniciativas educativas. Entonces, el programa de homeschooling es otro de los programas que tenemos para levantar el desafío de la educación. Y obviamente lo que es básico es revisar la malla curricular, o sea, revisar a profundidad el currículum educativo para fortalecer civismo, para fortalecer educación vocacional. Es indispensable también que los ciudadanos, los jóvenes más bien, puedan tener la capacidad de orientar su educación en función de su vocación, laboral futura. O sea, es claro, y eso está demostrado científicamente, que nosotros nacemos con ciertos dones y habilidades para algunas áreas. Hay gente que sale genial para las matemáticas, las ingenierías, arquitectura, otros salen muy buenos para las letras, para la vocación oratoria, otros salen con una capacidad enorme para materias como la biología, la medicina.
Entonces, hay que fortalecer la educación a través de las vocaciones, o sea, lo que se llama la investigación pedagógica vocacional del niño y del joven para orientarlo a que enfatice su educación en lo que digamos, lo que tiene llamado. Hay gente que tiene un llamado que se va a la medicina, incluso a la enseñanza deportiva, en fin, todos tenemos cualidades y llamados en función de ciertas áreas. Bueno, ahí hay que junto a una educación integral en temas culturales, en temas vocacionales y técnicos, hay que enfatizar la vocación de las personas y para eso hay que revisar la malla curricular y la oferta curricular. Es un modelo anglosajón que da mucho, que precisamente el estudiante se vaya por su vocación y que no tenga, sí, que no tenga obstáculos. Yo pienso tengo una idea. Costa Rica tiene, para decirlo así, templos académicos importantísimos en las cabeceras del Instituto de la Joya, el Cobao en Cartago, el José Martí en Punta Arenas, etcétera, etcétera. Exactamente. Esas infraestructuras educativas están subutilizadas. Todos vemos el éxito que han tenido los colegios científicos, pero son insuficientes. Entonces, esas infraestructuras académicas, y aquí llamo también al voluntariado. Hay muchos educadores que están pensionados y que todavía siguen con la vocación de enseñar. E incluso ahí le quitaríamos clientes a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque al estar subutilizado, la persona es más propensa a las enfermedades. Que los estudiantes connotados en las diferentes regiones sean becados a partir del tercer año en esas instituciones centralizadas en las cabeceras de provincia y que se les dé una educación superior ahí, a través incluso del voluntariado de esos profesores exitosos que están en la casa sin hacer nada, y también obviamente en algunas otras ramas que son de interés nacional o de interés mundial. Precisamente, ¿por qué invierten aquí? ¿Por qué vienen a poner Intel aquí en las instalaciones? No es por ayudarle al país, sino porque aquí teníamos las condiciones académicas, de infraestructura, electricidad, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir convirtiendo en eso. Claro, trabajadores que tenían una alta formación técnica y tecnológica como para que pudieran trabajar en, claro, tener capacidad de contratación. No quisiera que se nos vaya el programa sin que hablemos un tema ahí que a mí me parece muy actualizado y siempre como muy preponderante en el tema de las leyes de este país. Vamos a ver, las leyes que están establecidas. Yo formo parte de una organización que se llama ASCENDEPRO, que es Asociación en Defensa de la Propiedad Privada, que junto con FEDOMA y dos diputados, don Diego Vargas y Horacio Alvarado, nos han ayudado para promover la modificación a la Ley de Planificación Urbana, que en este momento ya quemó el segundo día de la 137. Ya si todo sale bien y los diputados se portan bien, la otra semana se votaría en primer debate esa modificación de una ley ya de hace muchos años, de 60 y resto de años, donde indica quitarle un poquitito de potestades al INBU, por favor. El INBU es una institución que ya, vamos a ver, hizo lo que tenía que hacer, pero no se meta en las municipalidades para establecer nosotros el reglamento y que podamos enfocarnos en los verdaderos planes reguladores, por decir algo, en la modificación de las segregaciones, de las servidumbres y todo esto que tanto agobia al ciudadano, sobre todo acá. Entonces, ¿qué opinión le dice a ustedes? A ambos, porque nunca he tenido el privilegio de tener a un candidato a la presidencia y un candidato a diputado, ¿verdad? No, es nuestro. Bien, los costarricenses y los alcereños que me han seguido en mis pronunciamientos, mis mensajes, yo soy muy activo en ese aspecto, saben la lucha que yo he dado contra lo que yo he llamado los planes reguladores draconianos, o sea, yo le llamo draconianos, o sea, ultra represivos y además que son
planes extremistas, ¿verdad? Como el plan regulador por el que se levantaron los ciudadanos de Pérez Celedón y de otras comunidades, en el caso de San Carlos o en el caso de Trapiquí y Liberia. Liberia, un grupo incluso a mí me llamaron un grupo de ciudadanos y de empresarios de Liberia abrumados de lo que estaba pasando con el plan que se detuvo en Liberia. Planes que, ¿por qué le llamo draconianos? Draconianos quiere decir, es una palabra que quiere decir severos, planes severos. Camisa de fuerza. Camisa de fuerza, en donde no te permiten ningún tipo de margen y entonces ellos hacen lo que se llama las zonificaciones, ¿verdad? Es seccionar territorios enteros de un cantón y decir, en este gran territorio, eso se llama, es más, le voy a decir cuál es la palabra técnica de eso, se llaman transectos, transectos. En este transecto, en esta zonificación, en este gran territorio, usted simplemente, por ejemplo, puede dedicarse a la conservación ambiental, punto. Y ahí, Osvaldo, no pudiste hacer nada. Y eso es una política no solo gentrificadora, la gentrificación es para concentrar riqueza, sino que es una política que yo estoy convencido que viene de los globalistas y de la Agenda 2030, que ha apoyado la ministra Fernández de Planificación, que apoyó fuertemente la Agenda 2030, que apoyó el PAC. El PAC ha sido, además, le han dado ahí un montón de premios internacionales de esas organizaciones globalistas, estas organizaciones que vienen y que nos regañan aquí, que por qué no hemos impuesto el aborto y ese tipo de organizaciones globalistas, Agenda 2030, con una mentalidad de importación de las recetas que no sirven a nivel internacional y nos las quieren imponer aquí y que no han servido a nivel internacional y que la quieren imponer aquí, y esos son los planes reguladores que después ciudadanos le dicen a usted no puede segregar, aquí usted no puede hacer lo que pretende hacer, usted quería heredar y dividir esta finquita, no puede, porque aquí lo más que puede hacer es no solo dividirla tal vez en una hectárea, es lo más que le permitimos segregar, pero además en esa hectárea usted solo puede usted tenía sus vaquitas, aquí ya va a tener que seguir con sus vaquitas nada más, pero miren, yo quiero poner aquí algo pequeño, nada, usted aquí no puede más que seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Entonces eso es una camisa de fuerza, como dice usted, para el desarrollo y sobre todo para la propiedad de la gente. Don Fernando, ese tipo de plan regulador, nosotros en Nueva Generación, y estoy seguro que tendremos un diputado en la asamblea que viene violento contra eso, contra toda esa política, que es una política que en los últimos años nos la ha venido imponiendo en Liberación, antes de que llegara el PAC y después el PAC. Es una política que yo llamo perversa, porque es algo que viene, esto de la Agenda 2030, estas políticas globalistas vienen de unos 20 años para acá. Un solo ejemplo se pongo, por ejemplo, y que lo estamos viviendo aquí en Salcero, por ejemplo, el papá tiene 1000 metros, un papá tiene 1000 metros, quiere segregar, y lo utiliza donde está la casa de él, tiene las vaquitas ahí, o la agricultura, y quiere sacar una esquinita, 200 metros para darle al hijo, que el hijo va a pedir el bono de vivienda. Hasta ahí todo bien, muy bueno, no tiene que pagar el lote, va el hijo, y que viene la municipalidad y que le dice, la interpretación que dictan de allá, tiene que sacar un certificado del INTA, del Ministerio de Agricultura, donde dice que es un cambio de uso de suelo. Por el amor de Dios, eso es una interpretación errónea, totalmente errónea. ¿Cuánto vale? 400,000 pesos mínimo. O sea, saque 400,000 pesos, le paga un perito del INTA, establecido solo 26 a nivel nacional. Ya, que es un negocio de poco. Bueno, yo no lo quise decir así, pero usted me dijo. Y entonces, exactamente. Y entonces vemos ese tipo de barbaridades que se están dando en esa materia y en un montón de materias más. De materia productiva, aquí hay mucho ganadero, aquí en Salcero hay mucho gente dedicada a la ganadería. Y ahora este cuento del los famosos decretos que son impuestos por un organismo internacional que se llama la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, del areteo,
el aleteo, los decretos para evitar, por ejemplo, que ya usted no pueda contratar a un veterinario como se hacía en el pasado, sino que son ciertos veterinarios que están regulados y controlados por las directrices de ellos, arriba, de organismos internacionales. Y todo esto es parte de esa estrategia globalista. Yo quiero felicitar a los diputados que se presentaron ese proyecto, que ojalá quede la próxima semana ya votado, para sacar precisamente a los gobiernos locales de esa camisa de fuerza, como ustedes lo dijeron, que está en una oficina pequeñita en el INPO. Claro. En esa oficina de 2 o 3 funcionarios, los que regulan eso, los que regulan esas condiciones. Importantísimo también lo que usted dijo, y yo estoy totalmente casado también con los planes reguladores. Mira, contra esos planes reguladores. Mira, yo al principio con sorpresa empezaba a ver ventas de fincas a precio. Al principio esto debe ser un error, y después me estoy dando cuenta que los propietarios de fincas las están vendiendo precisamente porque son fincas que generan unos grandes costos de mantenimiento, pero ya lo van a poner exactamente a tributar como si fueran quintas prácticamente. Entonces va a ser totalmente insostenible. Es una gentrificación. Exactamente. Están quitándole al pequeño productor y al mediano productor sus propiedades a través también de una severidad impositiva o tributaria o de impuestos altísima. Y entonces esa concepción del bajo impuesto territorial, porque eran propiedades rurales o propiedades agrícolas, se está quitando, y eso también es parte de esas políticas. Y esas políticas, Alejandro, son tan abusivas que usted sabe lo que hizo Liberación y el PAC en la pasada administración, 2018-2022. Fíjate que sin la autorización de la Asamblea Legislativa, sin que mediara un convenio ni un acuerdo internacional, establecieron que del 2021 en adelante, todos los proyectos que presentaran los diputados, los proyectos legislativos que presentaran los diputados a la Asamblea Legislativa, tenían que venir con el estudio, el dictamen de servicios técnicos preaprobado con la Agenda 2030. Quiere decir esto: que si un proyecto, el servicios técnicos dice que el proyecto, digamos, no es coincidente con la ideología globalista de la Agenda 2030, entonces servicios técnicos está obligado a recomendar que ese proyecto que no pasa los lineamientos globalistas de la Agenda 2030 es un proyecto inconveniente desde esa perspectiva. Y esta gente de Liberación, que tiene ahora controlada la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, cuando yo públicamente lo emplacé de que eso era inconstitucional y que eso era una barbaridad lo que estaban haciendo, y que él tuviera un poquito de vergüenza y que eliminara esa directriz, lo que me contestó es que eso era una directriz que ya había sido aprobada por los anteriores directorios legislativos con organismos internacionales que no tienen ningún tipo de control sobre nuestra soberanía, que no son electos por ningún costarricense, simplemente miembros de la ONU, funcionarios de segundo nivel de la ONU, que vinieron a establecer ese convenio y a decirle a los diputados costarricenses que los proyectos tenían que ser sometidos bajo la Agenda 2030. Y pregúnteme cuál diputado dijo: esta boca es mía. Hay unos diputados estos de los partidos evangélicos que dicen que son muy defensores que son muy antiglobalistas, defensores de la cultura cristiana, y que están en contra de la Agenda 2030. No dijeron: esta boca es mía. Nada, calladitos, respetando la directriz. Vean los intereses tan fuertes que hay de estas en grandes entidades globalistas del mundo, que han impuesto en Costa Rica una directriz inconstitucional sin que ni siquiera la Asamblea Legislativa en pleno lo haya aprobado como un acuerdo, un tratado internacional, y ahí están sometiendo
doblegando la voluntad de los diputados a lo que dicen estos organismos internacionales. Ya a manera de cierre, porque ya se nos fue el tiempo, pero a manera de cierre, en un minuto podemos decir, don Fernando, usted me dice algo para decirle al salsereño, pero sobre todo me interesa porque no quiero que mañana me digan, mira, no le preguntaste nada de agricultura, aquí es un cantón. Sí, entonces, como a manera de cierre, algo de agricultura y por el otro lado usted, don Osvaldo, a manera de cierre también algo de qué puede esperar el salsereño con un diputado como usted. Entonces, le dejo usted primero y después don Fernando cerramos. Buenas noches, muchas gracias por prestarnos atención. Quiero comprometerme con ustedes que yo voy a ser un diputado que estaré visitando mínimo una vez por mes este cantón. La Asamblea Legislativa da los viernes de libre a los diputados precisamente y les da incluso vehículo para que se trasladen a los cantones. Mi actividad como diputado va a ser muy proactiva y, le repito, me responsabilizo desde ahora a asistir, estar viniendo a reunirme con las fuerzas vivas para coadyuvar en la solución de los problemas de ustedes. Muchas gracias, don Osvaldo. Salsereños, los que me han seguido en mis pronunciamientos semanales, en todos mis canales digitales, saben la lucha que yo he dado por la cultura agroindustrial y productiva agrícola. Si ha habido un político que ha luchado y ha dado verdaderas peleas por... Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de su programa Entre Nos Salsero. Gracias al apoyo que nos da Jordan Solís y Alan Barquero, pero principalmente a ustedes que viernes a viernes esperan alguna historia, algún acontecimiento y sobre todo alguna situación en la vida del país. Hoy muy contentos porque estamos transmitiendo aquí desde las instalaciones de Oso, Café y Pub, 100 metros al norte de la esquina noreste del parque. Y hoy muy contentos porque hoy tenemos el privilegio de contar con dos estimados visitantes. Yo creo que muchos los relacionan en algún momento porque nos acostumbramos a ver algún tipo de documental, de video, de opinión, llamémoslo así, a nivel nacional. Don Fernando Zamora y don Osvaldo Alpizar. Bienvenidos a su programa. El honor es nuestro, Alejandro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estuvo ese viaje de San José para acá? Excelente. Bueno. Vamos a ver, a mí siempre me gusta preguntar una cosa. Si hay algo de los que somos orgullosos, los salsereños somos de nuestro cantón, en todo aspecto, en un montón de cosas. Pero también me gusta preguntárselo a los visitantes. Y yo sé que ustedes me van a decir, me pueden decir, mira, hace mucho frío aquí, o el parque es muy bonito, lo que sea. Pero ¿qué opinión le merece a usted, don Fernando? Empecemos con usted, nuestro cantón. Bueno, mire, lo primero que le puedo decir es que la característica principal de Salcero es su cultura, ¿verdad? Hay cantones nacionales que son característicos por su cultura, porque destacan en el país por su cultura. Y cuando decimos cultura, obviamente no nos referimos a esa forma equivocada que tenemos muchas veces de entender la cultura, que es las bellas artes. No, la cultura es esa vocación del espíritu de una sociedad o de un individuo que dirige los pensamientos y que dirige las conductas de los pueblos y de los individuos. Y podemos decir que Salcero, entonces, el salsereño, la comunidad de Salcero, es una comunidad reconocida por todo el resto del país como una sociedad culta, una sociedad limpia, una sociedad de valores espirituales, que resguarda la fe, la tradición, que resguarda los mejores valores de nuestra sociedad. Y pues yo creo que esa es la característica principal, amén de que tiene otras características o otras cosas por las cuales se destaca Salcero,
como lo es, por ejemplo, su cultura productiva también, que es parte de la cultura. Sabemos que Zarcero es un cantón muy famoso en la producción de quesos, casi que podríamos decir que perfectamente podría haber lo que llamamos los abogados con los productos, una denominación de origen en el palmito, el queso palmito, queso exquisito, que es muy zarcereño, el bizcocho es muy zarcereño, por supuesto toda la buena fama que tiene Zarcero como un gran productor también de leche vacuna, en fin, toda su producción agrícola que es de primera, turísticamente es un lugar precioso para venir a visitar y que muchas familias es un destino de los domingos de los costarricenses. A finales de mi administración de la alcaldía estuvimos promoviendo, no sé, eso quedó como en el... Eso es muy curioso porque cuando usted tiene una administración, sale de ella y entra otra, no todos los proyectos los absorbe la nueva, pero estuvimos promoviendo lo de la marca Zarcero. ¿Sí? O sea, que todos los productos, que todo lo que se elaborara aquí en Zarcero llevara un sellito. Denominación de origen. Exactamente. Lo estuvimos trabajando bajo el modelo de Ubo, un pueblo, un producto de Japón, y eso lo estuvimos elaborando. Bueno, ahí quedó, pero en cualquier momento eso puede ser. Y eso bueno, para la campaña, la campaña presidencial que estamos promoviendo, y el caso de Osvaldo Diputadil, que se avecina ya pronto, una de las cosas que queremos defender en el partido Nueva Generación es precisamente, Alejandro, el fortalecimiento implacable, determinado de la cultura productiva. Queremos que este país vuelva a retomar algo en lo que hemos estado, sobre todo en los últimos años, de capa caída, la cultura productiva. Hay algunos puntos ahí que ahora los vamos a tratar en el programa, porque sí tengo que confesar un asunto. Yo soy asiduo lector de sus comentarios, de sus videos. Ahí, de hecho, ahí los tengo todos. Los tengo todos en el chat ahí. Y me llama mucho la atención la amplitud con la que usted expresa no solo el tema político, sino el tema nacional en un montón de ámbitos, ¿verdad? Entonces, yo me tomé la libertad de tomar algunas ideas que, por cierto, yo sé que mucha gente también lo señala, pero también para que ampliemos un poquitito de eso, entonces podemos hacerlo así. Nos acompaña hoy don Osvaldo Alpizar. Sí, en algún momento pasó por Zarcero muchas veces, don Osvaldo, ¿verdad? Tal vez nos cuenta un poquitito, no toda su biografía, trayectoria, sí, pero sí una muy importante. Subdirector de la Fuerza Pública, ¿es así? Director. Cuéntenos más o menos cómo fue ese tema. Bueno, Alejandro, muchas gracias por recibirnos. Zarcereños, muchas gracias y los felicito por este cantón tan precioso. En esa amplitud de la descripción que hizo don Fernando, yo le agregaría que ustedes son como, yo le llamo el portal de Alajuela. Aquí siempre es bellísimo venir, además que el clima es muy atractivo. Yo provengo de una familia humilde de Alajuela, una familia numerosa, las que antes existíamos, somos 9 hermanos. Aquí hay muchos Alpizar. Sí, a lo mejor debemos ser familia. Sí. Entonces, desde muy pequeño empecé a estudiar y a trabajar cuando estuve en la secundaria, y por diferentes situaciones, pues no logré terminar la universidad y me incorporé a la fuerza laboral en ese momento como policía como policía de tránsito. Después de ahí pasé al OIJ, hice el curso 9º del OIJ y seguidamente pues también ocupando cargos de las diferentes policías. Estuve con la Guardia de Asistencia Rural y en ese tiempo venía mucho a Zarcero porque veníamos a visitar a la delegación de la Guardia Rural. Otro era cuerpo policial, muy eficiente por cierto, que no debió haberse cerrado, y terminé, digamos, mi carrera policial siendo director general de la policía de la Fuerza Pública. Paralelo a eso, soy empresario y estoy muy contento de que me invitaran a participar en el Partido Nueva Generación, porque creo que puedo servirle mucho al país y porque tengo una responsabilidad también con mis nietos y con mis hijos para dejarle a Costa Rica
algo en la Costa Rica que nosotros crecimos, que es precisamente en la Segunda República. Es para agregar algo, Osvaldo será el aspirante por el primer lugar como ya le indicó, él es de Alajuela, de aquí de la provincia, y él sería el aspirante por el primer lugar para la papeleta diputadil de nuestra opción Nueva Generación. Ok, eso es importante porque aquí algunos temas que vamos a tocar conlleva toda la amplitud de lo que es ser candidato a diputado y ser un buen diputado, ¿verdad? Eso es lo que... Vamos a ver, yo se lo puedo decir con toda propiedad. Yo fui asesor en la Asamblea Legislativa en 3 periodos diferentes. Con doña Liliana Salas, que en paz descanse, con don Rafael Ortiz, de Alajuela, y con doña María Inés Solís de San Carlos. Yo fui, entonces, digamos que uno se entera muy bien de lo que es ser un buen diputado y de lo que es ser un diputado tal vez ahí de relleno, o de sentémonos aquí y no importa qué pasa, no sé si estoy en una comisión, no estoy diciendo que todos sean así, pero es una crítica que usted encuentra en la calle, ser un buen diputado, ¿verdad? Eso es importante. Hagamos una recapitulación suya, don Fernando. ¿Dónde nace don Fernando? ¿Dónde la escuela, la secundaria, sus estudios universitarios, su carrera política? Y de último ya me dice cómo es que aparece usted como candidato de Nueva Generación. Bueno, yo soy de una familia herediana, soy herediano. Mi abuelo herediano, mi padre, criado ahí al diagonal a la Cleto González Víquez, en el barrio Sagrado Corazón de Jesús de Heredia, de una familia trabajadora, de gente, en el caso de mi abuelo, muy dedicado a temas primero agrícolas, después también de construcción, y fue un hombre muy, muy trabajador, como era casi toda la población costarricense de aquellos tiempos. Papá estudió medicina, estudió en México porque en Costa Rica en aquella época, cuando papá estudió, no tenía facultad de medicina. Se fue a estudiar a México, conoció a mi madre allá y se casó, se la trajo. Bueno, pues obviamente nacimos mis 2 hermanas y yo aquí en Costa Rica. Estudié en el colegio metodista, estudié también la carrera de Derecho, soy abogado constitucionalista, tengo un posgrado, un doctorado en Derecho Constitucional. Aquí hice no solo una familia, sino el sueño de una carrera profesional. Mi esposa es Lucrecia Mora, este año ya vamos para 36 años juntos. Y pues tengo 3 hijos, Marco Antonio, que es médico, Jimena, que es colega mía, es abogada, y la menor, que estudia administración de empresas. Y bueno, mi carrera política ha sido pues también larga, desde el punto de vista de la administración de la cosa pública. Fui director del Banco Hipotecario de la Vivienda, fui también asesor parlamentario por varios años. Bueno, obviamente toda una vida dedicado a la lucha contra esa entelequia que llamamos Estado costarricense. He sido una persona que me ha correspondido conocer muy profundamente el Estado costarricense, no solo porque fui funcionario público en algunos momentos de mi vida, sino porque todo el resto de mi ejercicio profesional ha sido, digamos, enfrentándome al Estado, a esas peleas que da la gente muchas veces contra el poder de la administración pública, que muchas veces tiende a ser abusivo. Y esa ha sido una vida de lucha, además, también la vida intelectual, como usted dice, que le agradezco sus palabras, ha sido mi pasión. Actualmente voy por mi 5º libro. Son libros de doctrina jurídica y política,
el último de mis libros, mi séptimo, perdón, libro, Raíz de Miseria, por el origen del ideal constitucional, ideario político, militarismo y Estado constitucional en Costa Rica, principios de interpretación procesal legislativa costarricense, y pues esos son alguna cultura constitucional, es el séptimo, algunos de las obras que han sido publicadas. He tenido, por el favor de Dios, también de las oportunidades que Él me ha dado, que dos de mis obras hayan sido publicadas, una en Francia y otra en Argentina, y las otras pues publicadas por editoriales costarricenses de Derecho y de Ciencia Social. Entonces, también he sido una persona dedicada al estudio de los problemas del país, y es a raíz de de esa trayectoria que ha sido reconocida por muchos ciudadanos y conciudadanos costarricenses que en el año 2022 se acerca a mi persona un distinguido amigo, el licenciado Sergio Mena, que fue también 2 veces candidato presidencial por el Partido Nueva Generación, y me invita a sumarme al Partido Nueva Generación. Y ahí empieza una trayectoria en la cual también ha participado Osvaldo en el partido, en el caso de él, aquí en Alajuela, y hemos organizado, bueno, tenemos un plan país que estoy convencido que será, Alejandro, el mejor plan país, el mejor programa de gobierno que los candidatos actuales que participaremos para las elecciones del 2026. Estoy seguro que el de Nueva Generación será el mejor plan país. Tenemos un excelente programa de gobierno en el cual nos colaboró profusamente un intelectual muy distinguido, Oliver Mora, y tenemos un excelente, además, una excelente trayectoria de hoja de vida pública y política, con el cual estamos convencidos en que haríamos un excelente gobierno en el 2026. Como que lo sabíamos, porque una de las primeras preguntas que traigo por aquí es el tema de seguridad, ¿verdad? Es un tema que a todo el mundo le preocupa. Y aprovechando la presencia de Osvaldo, entonces tal vez, si usted me permite que yo le haga la pregunta a él, porque pienso que están muy empapados ambos. Y claro, es un experto en seguridad. Exactamente. Entonces, de eso tendría, si él va a ganar, no me cabe la menor duda, tendría a la abuela un diputado experto en seguridad. Bueno, eso es importantísimo, que es un tema que nos preocupa a todos, en cualquier parte. Si bien es cierto, Zarcero es uno de los cantones más seguros del país, no podemos descuidarnos de ese tema. Entonces, yo se lo pondría ahí como rebotando, se la dejo a don Osvaldo. La seguridad antes, en el momento en que usted es director de la Fuerza Pública, posteriormente lo que viene, lo que estamos viviendo y lo que viene. Se la dejo ahí para que usted me hable un poquito del tema de seguridad que a todos nos interesa. El tema de seguridad está dentro de ese programa nacional, dentro de ese plan nacional que habló don Fernando. Contrario a lo que algunos estrategas políticos nos decían, que para qué van a hacer un programa de seguridad si la gente no lo lee. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que la gente sí tiene que saber cuál va a ser la propuesta que le vamos a hacer desde el Partido Nueva Generación a los ciudadanos. El tema de seguridad, por supuesto que lo trabajamos de una manera muy seria, de una forma científica y con precisamente, no solamente aprovechando los 40 años que yo tengo de experiencia en ese tema, sino consultamos con gente muy connotada a nivel nacional en el tema. ¿Qué ha sido la evolución que ha tenido el país, desgraciadamente en deterioro, en el tema de la seguridad? Yo voy a tratar de resumir muy brevemente la situación. En la Costa Rica de los años 80 era una Costa Rica diferente, precisamente. ¿Por qué? Porque había una policía más eficiente, que era la Guardia de Asistencia Rural, que precisamente le daba seguridad a los cantones, y había una Guardia Civil que le daba seguridad a las cabeceras de provincia. Como una división. Exactamente. Entonces, ¿por qué era eficiente la Guardia de Asistencia Rural? Precisamente porque el guardia rural manejaba el control de su cantón, sabía quién vivía en la Casa Blanca con veredas negras
y sabía incluso su integración familiar. ¿Qué significa eso? Se llama información de inteligencia. Había, por supuesto, una conformación familiar diferente a la que hay ahora. El papá o la mamá, si trabajaba el papá, la mamá se quedaba ahí, o si trabajaban los hijos mayores se quedaban resguardando precisamente a los hermanos. La escuela y las iglesias tenían una gran preponderancia en eso. Entonces había una integración familiar y cantonal del asunto. Desgraciadamente, en los años 80 empieza el crimen organizado a través del narcotráfico precisamente a penetrar en el país, pero como un país de tránsito de la droga. La droga venía del sur hacia Norteamérica, entonces únicamente usaban el país como lugar de abastecimiento, porque venían en la época de Pablo Escobar, venían en avión, bajaban aquí reabastecían de combustible y el narcotraficante pagaba con dinero y continuaba su vuelo. Por supuesto que eso empezó a ocasionar un deterioro en la seguridad ciudadana y que todo se agravó precisamente cuando ese pago ya no lo hacía en dinero, sino lo hacía en droga. Y la droga, el cómplice aquí tenía que venderla y ahí fue donde se empezó el tema del consumo por parte de nuestros jóvenes. El crimen organizado, como entonces les digo, vino a agravar el asunto. La policía, en ese momento habían aproximadamente entre Guardia Rural y Guardia Civil unos 12,000 efectivos a nivel nacional, y yo creo que todos nos acordamos de que había vigilancia en los cantones, por lo menos permanencia. Había patrulladas en la noche, había patrulladas en el día, y la policía siempre está dispuesta. Hoy cuesta verlos en la calle. Hay más delincuencia, pero también hay una organización diferente de las fuerzas policiales. Y es cierto, perdón que lo interrumpa, pero por ejemplo, recuerdo oficinas en los distritos de la fuerza de la Guardia Rural, y un policía en cada distrito. Exacto, se llamaban delegaciones distritales, ¿sí? Delegaciones cantonales y delegaciones regionales. ¿Sí? Entonces, la cantonal estaba aquí en Sanchí, pero en los diferentes distritos habían representados. Y había una interacción interesantísima y una coordinación con la Guardia Civil. Entonces, el asunto se empeoró porque no solamente aumentó el crimen organizado, sino que también la eficiencia policial disminuyó. Debido a eso, a ese breve análisis, nuestra propuesta va en el sentido de que, en este caso, el futuro presidente va a asumir a partir del 8 de mayo algo que se llama el Consejo Nacional de Seguridad. Eso es una institución conformada por ley, que precisamente son los que rigen las políticas públicas de seguridad para el país. Les quiero decir que ese consejo hace años que no se reúne. Es un desperdicio de recursos. Lo constituyen el presidente, lo preside el presidente, por ley, ¿verdad? Pero nunca lo ha presidido el presidente. Lo integra el director de la Fuerza Pública, un magistrado de la Sala Tercera, y el director del OIJ, y el presidente de la Asamblea Legislativa. Aquí no hay políticas públicas de seguridad. Vemos que llega un ministro y empieza con su cartilla de propuesta en eso. Tal vez ese puesto no es muy estable, lo destituyen a los 2 años, el que llega con una ruta diferente. Nosotros proponemos establecer políticas públicas de seguridad para que el que llegue, el ministro que sea, o el partido diferente que llegue al gobierno, deba seguirlas. Y para eso... obligatoriamente. Obligatoriamente, exactamente. Eso es una de las propuestas. Otra de las propuestas es convocar a otra institución que está formada por ley, que es la Reserva de la Fuerza Pública, que tiene las mismas atribuciones que un policía. Es ad honorem y que ha funcionado muy bien en el pasado. Quiero contarles una anécdota en el gobierno de Rodrigo Carazo, en donde tuvimos una amenaza de invasión de parte de Nicaragua. En 3 días, yo estaba muy joven, pero yo me fui a reclutar, nos reclutamos cerca de 17,000 personas
para eventualmente defender la patria. Entonces, el costarricense es muy proclive a ayudar. Con esto no es que pretendemos que los reservistas vayan a las calles a enfrentarse con el delincuente, pero sí que estén en funciones que distraen la función de la fuerza pública. Partidos de fútbol, por ejemplo, el que acaba de ver ahora en el clásico La Abuela Saprissa, distrajo como 400 policías para cuidar ese evento, porque empieza desde las 12 del día o antes hasta las 12 de la noche. Entonces, esos reservistas estarían dándonos asistencia en esos eventos, así como en los festejos patronales, en corridas de toros, en desastres naturales, espectáculos públicos. Eso nos estaría dando esa... Claro, eso, perdonado, Osvaldo, eso desahoga. Ajá. Es una de las propuestas que nosotros tenemos en el plan. Eso nos desahoga muchísimo la labor ordinaria de los policías, que no tiene que ver nada con combate al crimen organizado. ¿Verdad? Tenemos un montón de policías, como lo hablábamos a la hora del desarrollo del plan, un montón de policías dedicados a hacer notificaciones, a cuidar estadios, a cuidar espectáculos públicos, conciertos, cuando perfectamente puedes convocar a esos reservistas que son voluntarios y que podemos tener miles de reservistas que además, Alejandro, tienen la misma capacidad, o sea, las mismas facultades y potestades que tienen los policías ordinarios. Entonces estamos hablando que desahogaste de toda esa minucia de labor que no es indispensable para el combate del crimen, la desahogaste a los policías regulares y concentrás a los policías regulares, los concentrás en el combate que hacer. También es importante informarles que estamos pensando en el servidor también, en el policía, y que ha estado mal asistido. Vemos en algunos casos, que nos informa la prensa, que los zapatos están rotos, las delegaciones están cayendo, incluso gran cantidad con órdenes sanitarias, prácticamente para cerrarlas. El salario no es el que debería ganar un servidor de seguridad. Sin embargo, hay una sobreejecución del presupuesto importantísima. O sea, no hay eficiencia en el Ministerio de Seguridad Pública para gastar el presupuesto que se le dé. Habrá que inyectarle más dinero. Hemos pensado nos comprometemos para que recursos que están destinados para seguridad, como un impuesto a la caja del banano que no le está llegando, como el impuesto a las sociedades anónimas que no le está llegando al Ministerio de Seguridad Pública. Y que ya son impuestos que existen. Exactamente. No es que vamos a pensar ya crearlo. Esos dineros van precisamente a mejorar las condiciones del policía en avituallamiento, chalecos antibalas, armas, vehículos. Y en esto don Fernando nos ha anunciado que inmediatamente después de recibir el mando el 8 de mayo, decretará un estado de emergencia en el tema de seguridad. Eso le permitirá utilizar recursos logísticos como vehículos y otros recursos de otros ministerios que están en desuso para ir precisamente, y que los ciudadanos vean presencia policial, lo que les decía hace un rato, que cuesta verlos, vean presencia policial en las calles. Por supuesto que eso no es todo, vamos también con mano dura contra el delincuente. Aquí no van a haber alcahueterías, aquí va a haber una posición fuerte, drástica, en cuanto no solamente en cárceles, que ahora vemos que el gobierno está anunciando hasta ahora y tuvo 3 años para hacerlo. Bueno, en buena hora, ojalá que lo haga. Nosotros empezaremos a partir del 1 de mayo con esa acción de una lucha frontal contra el crimen organizado. Y obviamente también con modificación de leyes, eso es un poco más lento, pero lo empezaremos. Y en temas migratorios también, vamos a ser muy drásticos en eso. Esto no es un país que puede llegar cualquiera sin ningún control migratorio. Así es que esas son de las medidas más importantes. Incluso estamos, como lo he anunciado yo en los medios, estamos dispuestos a aplicar el estado de excepción si es que hay que aplicarlo, que ya de por sí está regulado en Costa Rica. O sea, no es algo que nos estamos sacando, como
decimos los costarricenses de la manga, sino que es algo que ya existe, el estado de excepción, y vamos fuertes también con ese tipo de soluciones. En esa misma línea, don Fernando, una pregunta muy directa: ¿cómo podríamos o cómo se podrían ustedes enfocar en la ruta de una patria mejor? ¿Y por qué las naciones prosperan y por qué no? Vamos a ver, indicando esa pregunta ahí más o menos. O sea, ¿cuál es la ruta que debemos seguir teniendo en cuenta que vivimos en Costa Rica? No vivimos en Europa, no vivimos en otro lado, vivimos en Costa Rica. ¿Y por qué prosperan las naciones y por qué no? ¿Qué es lo que ha faltado en este país? Lo primero que yo le tengo que decir, en especial al zarcereño, es que tiene que tener algo claro: las naciones prosperan por su cultura. Y no solo prosperan por la cultura, sino que todos los indicadores de desarrollo están condicionados por la cultura. Por eso, cuando yo hablaba, la pregunta que me hacías, ¿qué es lo que distingue al zarcereño? Lo que distingue al zarcereño es algo fundamental para el desarrollo y el buen vivir y el bienestar de los ciudadanos: la cultura. La cultura es lo que determina la prosperidad y los índices de desarrollo. ¿Por qué un cantón, usted lo decía ahora, como Zarcero es un cantón muy seguro, no es un cantón culto? Usted quiere que los indicadores de seguridad se agraven, baje la cultura de una sociedad. Usted quiere que los indicadores de educación se agraven, baje la cultura, ataque la cultura de una sociedad. Y así con todo: la salud depende de la cultura, todo de la cultura, incluso la productividad de una sociedad depende de la cultura, la urbanidad, todo está condicionado. La prosperidad, Alejandro, depende de la cultura. Por eso, uno de los grandes retos o los grandes desafíos que yo asumiré como presidente de la República en el 2026, si el pueblo costarricense me da me hace el favor de beneficiarme con él o favorecerme con el voto, es uno de los grandes retos es precisamente rescatar, primero que todo, la crisis cultural en la que estamos. Levantando la cultura nacional vamos a poder, óigase bien, levantar los índices de educación, de salud, de seguridad. Vamos a poder generar más empleo. La cultura está enormemente asociada al empleo, ¿verdad? Las grandes empresas invierten, oiga lo que le voy a decir, ¿dónde invierten las grandes empresas? Las grandes empresas invierten en países políticamente estables, con buena seguridad, con buena educación de sus ciudadanos, con empleados que tengan altos estándares educativos y por lo tanto también culturales, honradez de esos empleados, y todo eso, todo lo que le acabo de decir aquí está asociado a la cultura, ¿verdad? Ahí eso es lo que determina en gran medida también la inversión en las sociedades, cuando hay mucha inversión. Y bueno, el reto será, juntamente con lograr el rescate, lo que yo he venido planteando, que es el rescate de la cultura nacional, todo un plan que tenemos para levantar, dinamizar la economía, dinamizar el empleo, y tenemos un plan interesantísimo en este plan país que le hablo, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto para dinamizar desde nuestra perspectiva? ¿Cuál es el secreto para dinamizar la economía y el empleo? Vamos fuertes a partir de mayo del 2026, vamos fuertes con un gran plan estratégico de transformación energética y de inversión en infraestructura. Nos vamos a concentrar en energía, o sea, en lo que llaman los economistas inversiones críticas. Energía, revolución de la energía y revolución de la infraestructura. Entonces, estamos hablando, Alejandro, por ejemplo, de que vamos fuerte con el proyecto del Diquís, vamos fuerte con geotermia nuevamente, a que el Estado costarricense vuelva a ser
a tomar la ilusión de un gran proyecto hidroeléctrico que nos garantice la energía por muchos años. No puede suceder lo que nos pasó el año pasado, los apagones. Eso fue una verdadera tragedia para muchos del sector productivo. Además, la energía eléctrica cada vez más cara para la industria y para las casas. Entonces, vamos con un plan que implica Diquís, un gran proyecto hidroeléctrico, repito, geotermia, energía mareomotriz, o sea, un gran proyecto de energía para extraer energía eléctrica del mar a través de la energía mareomotriz y hundomotriz, utilizando nada más la fuerza del mar. Interesantísimo eso, y que ha sido exitosísimo en países del primer mundo como Corea o Francia. Vamos fuerte con un proyecto aeroportuario, todo un proyecto aeroportuario que implica aeropuerto internacional, 2 aeropuertos internacionales, al menos 2 buenos aeropuertos internacionales, y vamos con la necesidad de fortalecer los aeropuertos domésticos. El turismo se fortalece con una buena infraestructura aeroportuaria. Los turistas prefieren arribar, sobre todo si es turismo internacional, que es el turismo que tiene la capacidad de generar más riqueza. Ese turismo tiene la ruta de ese turismo es básicamente aeroportuaria. Si queremos que Limón levante, por ejemplo, bueno, necesitamos, como sucedió en Guanacaste. ¿Por qué levantó Guanacaste el turismo? Por el aeropuerto internacional. ¿Por qué puede levantar Limón y dejar de ser una provincia mucho menos visitada que el resto? Si le damos un buen aeropuerto internacional a Limón, vamos a levantar. Sabemos que, por ejemplo, Juan Santamaría ya tiene un tiempo de caducidad. Juan Santamaría está a poco de cumplir su capacidad. Bueno, vamos con un buen hub en el Pacífico Central. Puede ser Orotina, ¿no? Podría ser Orotina, no está escrito en piedra. En Orotina es preferible porque en Orotina ya están todos los proyectos y los estudios aprobados y pagados, que han sido estudios millonarios en dólares. En esa misma línea, vamos a ver, ya que usted menciona lo que es, he escuchado yo que el crecimiento económico debe ser la ruta para fortalecer las finanzas del Estado y Claro, no nuevos impuestos. Es fortalecer los sueños, los ideales infraestructurales, energéticos. Eso es lo que se llama la inversión en estrategia crítica, ¿verdad? O primaria, que llaman los economistas, y entonces eso por sí solo dinamiza la economía. Eso no necesariamente lo tenés que hacer, y muy poco de eso a través de la historia, muy poco de eso se ha hecho con recursos ordinarios del Estado. Eso se ha hecho normalmente, ese tipo de grandes proyectos se hacen con créditos, porque sobra quien, Osvaldo, sobra quien, Sancereño, sobra quien esté dispuesto a financiar inversiones críticas, inversiones en carreteras, inversiones en aeropuertos, inversiones en infraestructura. Sobran personas dispuestas, o sea, acreedores, dispuestos a invertir en ese tipo de, repito, inversión crítica, ¿verdad? Así se le llama, que esa es inversión de la economía primaria, como es la energía, etcétera. Sobra quien te quiera financiar un gran desarrollo geotérmico cuando aquí hay mucha capacidad potencial geotérmico. Sobra, como ya sucedió, quien esté dispuesto a financiar un buen proyecto hundomotriz o mareomotriz con 300 megas de capacidad energética, megavatios, como el que tiene Corea o el que tiene la planta de Qingdao en Corea, o la que tiene Francia. Sobra quien esté dispuesto, porque ese tipo de inversión es una inversión con una tasa de retorno, como dicen los economistas, repito aquí, que es fabulosa. Eso es como invertir. O sea, no es lo mismo que yo te preste para explicarme mejor, no es lo mismo que yo te preste para que vos te vayas de paseo con la familia, que el retorno. O sea, que ahí no hay ningún retorno, no hay tasa de retorno, porque eso es puro gasto.
a que yo te preste para que vos establezcas, por ejemplo, o levantes, doy un ejemplo, un edificio de apartamentos. Bueno, La tasa de retorno y la capacidad que te va a dar de generar productividad o rentabilidad va a ser mucho mayor. Igual sucede con las sociedades. Todas las inversiones estratégicas en infraestructura, en energía, en carreteras, en aeropuertos, ¿verdad? En parques temáticos para invertir, para que a la par de ese aeropuerto lleguen turistas a un parque temático, ¿verdad? En ese tipo de inversión estratégica sobra quien la tiene. Entonces no hay pretexto de decir, es que no hay dinero para eso, no se va a sacar, dinero sobra para eso. Don Fernando, y ya que nos hemos trasladado, llamémoslo así, en la parte que ustedes denominan plan de gobierno y que muy atinadamente lo decía Osvaldo, de que es un tema que no es que no hay que hacer plan de gobierno, hay que hacerlo, hay que divulgarlo, hay que leerlo, hay que decirlo, ¿verdad? Me parece a mí. Yo me iría al tema educación y quería preguntarle, porque estas oportunidades no las tiene uno de tener una persona, un candidato a la presidencia aquí, porque no todos los días lo tenemos en este programa. Y que por cierto es el primer candidato a la presidencia que está en el programa Entre Nos al Cielo. Y es el que yo lo traje, y eso para mí es muy importante. El honor es nuestro. No, y es un valor agregado que estamos ofreciéndole a la gente, ¿verdad? Entonces yo le pregunto por educación, uniéndolo. Por ejemplo, aquí Salcedo tiene 3 colegios. No se me puede olvidar a mí que en algún momento, cuando se creó el Liceo Laguna, decía, ¿para qué? Era el segundo, ¿verdad? ¿Para qué? Si ahí está el Liceo Alfaro Ruiz. No, siempre hace falta. Después vino el CTP, los colegios técnicos, y yo creo mucho en los colegios técnicos. Tanto es así que ahora el establecer la zona franca en Grecia, eso nos da un elemento importante, porque ahí salen técnicos medios del CTP, y ahora se están preparando para que puedan ingresar a la zona franca. Esa la tenemos ahí a 45 menos, media hora lo tenemos, de Salcedo a Grecia, donde va la zona franca. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué va a promover Fernando Zamora llegando a la presidencia en el tema educativo unido, y también que me hable un poquitito de la zona franca? Ok, bueno, primero a mí lo que me interesa es que explicarme a la ciudadanía cuáles son los desafíos que tiene la educación. Teniendo claro cuáles son los desafíos que tiene la educación, entonces sabemos lo que vamos a plantear, y entendemos que lo que vamos a plantear es lo correcto. Básicamente la educación tiene 2 desafíos. Uno, digamos el más profundo, levantar la cultura de nuestra sociedad a través de levantar la cultura de la juventud. Eso es obvio que eso es uno de los grandes desafíos. O sea, un problema como el que todos los costarricenses nos enteramos que existió precisamente aquí en la zona, en San Carlos, con un bus de una muchachita que la humillaron, y una cosa horrorosa, donde lo que se demostraba es una muy baja condición cultural de esos jóvenes, nos refleja que nuestra juventud está siendo atacada por muchas malas influencias que están generando que nuestra juventud que esté perdiendo su capacidad de una alta cultura. Entonces, ese es el primer desafío. O sea, yo como gobernante, como líder de este país, lo primero que yo necesito es levantar la cultura de la sociedad y de la juventud en especial. Es el primer desafío. El segundo desafío que tengo como líder del país en materia educativa es que esos jóvenes se me incorporen de la mejor manera posible a buenas fuentes de trabajo. O sea, yo necesito que esos jóvenes sean cultos, que eso es una valoración integral del ser humano, pero además que después de que salen del colegio puedan incorporarse a un buen trabajo, a un trabajo bien pagado, ¿verdad? Donde tengan muchas habilidades para eso. Esos son básicamente los 2 desafíos. Ahí te interrumpo, Fernando. El tema es que
hay muchos papás que le han dicho por la situación económica o social, le dicen, la herencia mía para usted va a ser el estudio. Exacto. Andar y estudiar y fórjese su carrera porque yo no tengo una herencia que le vaya a dar a usted. Entonces, la educación. Exacto. Entonces, esos son los dos grandes desafíos. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos con los que yo como presidente me voy a enfrentar para lograr esos objetivos? Bueno, un obstáculo, por ejemplo, obviamente es la desmotivación tremenda. Osvaldo, ya hemos hablado vos y yo de ese tema. La tremenda desmotivación en la que están los educadores. Hoy el educador es un profesional desprestigiado, sin poder, sin autoridad, infravalorado socialmente. Eso es terrible, porque la educación, dígase lo que se diga, depende en primer término, depende de muchas cosas, pero en primer término depende de un buen educador. Entonces, ese es un primer obstáculo, la desmotivación en la que está el educador. Ha perdido la autoridad. Claro, eso es una de las cosas. Ha perdido terriblemente la autoridad en el aula y por lo tanto su valía como educador. Lo otro, por supuesto, el otro obstáculo es de un MEP que ha bajado los estándares de calificación. Eso es terrible lo que ha pasado con el MEP en eso. Ha bajado los niveles de educación desde que llegó esta gente, no solo el PAC, sino antes del PAC, cuando empezó toda esta política de la educación facilista y de falta o de ausencia de la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Eso que ha provocado, más o menos desde el 2006 para acá, se cayó toda la cultura del esfuerzo en el MEP, en el sistema de evaluación. Pues eso provocó que los estudiantes estén saliendo muy mal, los costarricenses están saliendo muy mal en las pruebas de evaluación internacional. Pero también los planes no son los mejores, los planes de educación. Eso. Exacto. Además, la malla curricular también ha decaído. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ese desafío? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear primero uno de los elementos. Tenemos que mejorar los idiomas para que el joven se pueda insertar muy efectivamente en buenos trabajos. El idioma hoy es fundamental, casi que se puede decir que el idioma es una profesión. Vamos con la utilización de estrategias digitales de idiomas. Hoy una de las mejores formas de hablar y entender y practicar el idioma es a través de plataformas digitales. Costa Rica tiene una gran capacidad, el MEP tiene una gran capacidad de poder utilizar en convenio con el INA plataformas digitales de enseñanza de los idiomas. ¿Para qué? Para que los jóvenes, incluso no solo en el colegio, sino incluso fuera del colegio, puedan desarrollar inglés. Se puede perfectamente fortalecer el de un tercer idioma, como puede ser el alemán, el francés o hasta el cantonés. Sí, el mandarín, perdón. Sí, el mandarín, que es un idioma muy utilizado en el mundo hoy. Entonces, eso, la plataforma de idiomas, la plataforma nacional digital de idiomas. Después, una de las políticas que vamos a implementar es eliminar muchas de las actividades administrativas que se le están recargando a los profesores. La parte de esa mala valoración que tiene y esa desmotivación que tiene el profesor es que el profesor está sobrecargado de tareas administrativas que no tienen nada que ver con la educación de los jóvenes. Vamos a entrarle duro a eso. Vamos a reevaluar las políticas del Departamento de Evaluación del MEP. O sea, vamos a fortalecer esa materia porque entendemos que se necesita mejorar la evaluación para elevar las posibilidades de éxito en los exámenes internacionales.
Igualmente, vamos a darle más estabilidad al maestro. Hay muchísimos maestros que están, en este momento están bajo una condición de irregular, de no propiedad, donde les dan ocasionalmente trabajo o están interinos permanentemente. Cogiendo una capacidad. Claro, vamos a entrar fuerte en ese aspecto también. Por supuesto, habrá que... Tal vez sería importante que usted les informe a los sancereños de quién es el que nos está ayudando en el tema de educación. Y yo quería aportar algo también. Bueno, la mayoría de cantones tienen salones comunales que se usan para diferentes acciones. El INA, leí que el año pasado tuvo un superávit de 55.000 millones, dinero que no se gastó. En convenio con el INA, podemos aumentar a través de los programas audiovisuales en los salones comunales, empezar a dar lecciones de inglés, precisamente en horarios en que el estudiante que no esté en el colegio, o en algunos que no han podido ir al colegio, o que tuvo que abandonarlo por diferentes situaciones, hay incluirse ahí en aprender un idioma. Claro. Exacto. Eso es importante. Otro de las propuestas que tenemos es el homeschooling, o sea, devolverle al padre de familia, ¿verdad? Empoderar al padre de familia, que hay una política ahí globalista, Agenda 2030, que estamos totalmente en contra de eso, que ha tendido como a quitarle cada vez más potestad a los padres en su capacidad de educar a sus hijos. Quieren casi que los hijos sean hijos del Estado y no de los padres. Es el primer filtro que se debería. Claro, es el primer, porque la educación y la urbanidad en primer lugar nacen en la familia. Entonces, dentro también de esas políticas vamos a fortalecer el homeschooling, o sea, la posibilidad de que el joven en el hogar también, y el padre en conjunto con el padre, darle también facultades a los padres de que tengan iniciativas educativas. Entonces, el programa de homeschooling es otro de los programas que tenemos para levantar el desafío de la educación. Y obviamente lo que es básico es revisar la malla curricular, o sea, revisar a profundidad el currículum educativo para fortalecer civismo, para fortalecer educación vocacional. Es indispensable también que los ciudadanos, los jóvenes más bien, puedan tener la capacidad de orientar su educación en función de su vocación, de su vocación laboral futura. O sea, es claro, y eso está demostrado científicamente, que nosotros nacemos con ciertos dones y habilidades para algunas áreas. Hay gente que sale genial para las matemáticas, las ingenierías, arquitectura, otros salen muy buenos para las letras, para la vocación oratoria, otros salen con una capacidad enorme para materias como la biología, la medicina. Entonces, hay que fortalecer la educación a través de las vocaciones, o sea, lo que se llama la investigación pedagógica vocacional del niño y del joven, para orientarlo a que enfatice su educación en lo que digamos lo que tiene llamado. Hay gente que tiene un llamado, que se va a la medicina, incluso a la enseñanza deportiva, en fin, todos tenemos cualidades y llamados en función de ciertas áreas. Bueno, ahí hay que junto a una educación integral en temas culturales, en temas vocacionales y técnicos, hay que enfatizar la vocación de las personas, y para eso hay que revisar la malla curricular y la oferta curricular. Es un modelo anglosajón que da mucho, que precisamente el estudiante se vaya por su vocación y que no tenga, que no tenga obstáculos. Yo pienso tengo una idea. Costa Rica tiene, para decirlo así, templos
académicos importantísimos. En las cabeceras del Instituto de la Fuera, el COAO en Cartago, el José Martí en Punta Arenas, etcétera, etcétera. Exactamente. Esas infraestructuras educativas están subutilizadas. Todos vemos el éxito que han tenido los colegios científicos, pero son insuficientes. Entonces, esas infraestructuras académicas, y aquí llamo también al voluntariado. Hay muchos educadores que están pensionados y que todavía siguen con la vocación de enseñar. E incluso ahí le quitaríamos clientes a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque al estar subutilizado, la persona es más propensa a las enfermedades. Que los estudiantes connotados en las diferentes regiones sean becados a partir del tercer año en esas instituciones centralizadas en las cabeceras de provincia y que se les dé una educación superior ahí, a través incluso del voluntariado de esos profesores exitosos que están en la casa sin hacer nada, y también obviamente en algunas otras ramas que son de interés nacional o de interés mundial. Precisamente, ¿por qué invierten aquí? ¿Por qué vienen a poner Intel aquí en las instalaciones? No es por ayudarle al país, sino porque aquí teníamos las condiciones académicas, de infraestructura, electricidad, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir convirtiendo en eso. Claro, trabajadores que tenían una alta formación técnica y tecnológica como para que pudieran trabajar en, por supuesto, tener capacidad de contratación. No quisiera que se nos vaya el programa sin que hablemos un tema ahí que a mí me parece muy actualizado y siempre como muy preponderante en el tema de las leyes de este país. Vamos a ver, las leyes que están establecidas. Yo formo parte de una organización que se llama ASCENDEPRO, que es Asociación en Defensa de la Propiedad Privada, que junto con FEDOMA y dos diputados, don Diego Vargas y Horacio Alvarado, nos han ayudado para promover la modificación a la Ley de Planificación Urbana, que en este momento ya hoy quemó el segundo día de la 137. Ya si todo sale bien y los diputados se portan bien, la otra semana se votaría en primer debate esa modificación de una ley ya de hace muchos años, de 60 y resto de años, donde indica quitarle un poquitito de potestades al INBU, por favor. El INBU es una institución que ya, vamos a ver, hizo lo que tenía que hacer, pero no se meta en las municipalidades para establecer nosotros el reglamento y que podamos enfocarnos en los verdaderos planes reguladores, por decir algo, en la modificación de las segregaciones, de las servidumbres y todo esto que tanto agobia al ciudadano, sobre todo acá. Entonces, ¿qué opinión le dice a ustedes? A ambos, porque nunca he tenido el privilegio de tener a un candidato a la presidencia y un candidato a diputado, ¿verdad? No, es nuestro. Bien, los costarricenses y los alcereños que me han seguido en mis pronunciamientos, mis mensajes, yo soy muy activo en ese aspecto, saben la lucha que yo he dado contra lo que yo he llamado los planes reguladores draconianos, o sea, yo le llamo draconianos, o sea, ultra represivos y además que son planes extremistas, ¿verdad? Como el plan regulador por el que se levantaron los ciudadanos de Pérez Celedón y de otras comunidades, en el caso de San Carlos o en el caso de Trapiquí y Liberia. Liberia, un grupo incluso a mí me llamaron un grupo de ciudadanos y de empresarios de Liberia abrumados de lo que estaba pasando con el plan que se detuvo en Liberia. Planes que, ¿por qué le llamo draconianos? Draconianos es una palabra que quiere decir severos, planes severos. Con camisa de fuerza. Camisa de fuerza, en donde no te permiten ningún tipo de margen y entonces ellos hacen lo que se llama las zonificaciones, ¿verdad? Es seccionar territorios enteros de un cantón y decir, en este gran territorio, eso se llama, es más, le voy a decir cuál es la palabra técnica de eso, se llaman transectos. Transectos. En este transecto, en esta zonificación, en este gran territorio, usted simplemente, por ejemplo,
Usted simplemente puede dedicarse a la conservación ambiental, punto. Y ahí, Osvaldo, no pudiste hacer nada. Y eso es una política no solo gentrificadora, la gentrificación es para concentrar riqueza, sino que es una política que yo estoy convencido que viene de los globalistas y de la Agenda 2030, Claro. que ha apoyado la ministra Fernández de Planificación, que apoyó fuertemente la Agenda 2030, que apoyó el PAC. El PAC ha sido, además, le han dado ahí un montón de premios internacionales de esas organizaciones globalistas, estas organizaciones que vienen y que nos regañan aquí, que por qué no hemos impuesto el aborto y ese tipo de organizaciones globalistas, Agenda 2030, con una mentalidad de importación de las recetas que no sirven a nivel internacional y nos las quieren imponer aquí y que no han servido a nivel internacional y que la quieren imponer aquí. Y esos son los planes reguladores que después ciudadanos le dicen a usted no puede segregar, aquí usted no puede hacer lo que pretende hacer, usted quería heredar y dividir esta finquita, no puede, porque aquí lo más que puede hacer es no solo dividirla tal vez en una hectárea, es lo más que le permitimos segregar, pero además en esa hectárea usted solo puede usted tenía sus vaquitas, aquí ya va a tener que seguir con sus vaquitas nada más, pero miren, yo quiero poner aquí algo pequeño, nada, usted aquí no puede más que seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Entonces eso es una camisa de fuerza, como dice usted, para el desarrollo y sobre todo para la propiedad de la gente. Don Fernando, ese tipo de plan regulador nosotros, en Nueva Generación, y estoy seguro que tendremos un diputado en la asamblea que viene violento contra eso, contra toda esa política, que es una política que en los últimos años nos la ha venido imponiendo en Liberación, antes de que llegara el PAC y después el PAC. Es una política yo llamo perversa, porque es algo que viene, esto de la Agenda 2030, estas políticas globalistas vienen de unos 20 años para acá. Un solo ejemplo de fondo, por ejemplo, y que lo estamos viviendo aquí en Salcedo, por ejemplo, el papá tiene 1000 metros, un papá tiene 1000 metros, quiere segregar, y lo utiliza donde está la casa de él, tiene las vaquitas ahí, o la agricultura, y quiere sacar una esquinita, 200 metros para darle al hijo, que el hijo va a pedir el bono de vivienda. Hasta ahí todo bien, muy bueno, no tiene que pagar el lote, va el hijo, y que viene la municipalidad y que le dice, la interpretación que dictan de allá, tiene que sacar un certificado del INTA, del Ministerio de Agricultura, donde dice que es un cambio de uso de suelo. Por el amor de Dios, eso es una interpretación errónea, totalmente errónea. ¿Cuánto vale? 400,000 pesos mínimo. O sea, saque 400,000 pesos, le paga un perito del INTA, establecido solo 26 a nivel nacional. O sea, que es un negocio de poco. Bueno, yo no lo quise decir así, pero usted me Exacto. Y entonces, exactamente. Y entonces vemos ese tipo de barbaridades que se están dando en esa materia y en un montón de materias más. De materia productiva, aquí hay mucho ganadero, aquí en Salcedo hay mucho gente dedicada a la ganadería. Y ahora este cuento del los famosos decretos que son impuestos por un organismo internacional que se llama la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, del areteo, el areteo, los decretos para evitar, por ejemplo, que ya usted no pueda contratar a un veterinario como se hacía en el pasado, sino que son ciertos veterinarios que están regulados y controlados por las directrices de ellos, arriba, de organismos internacionales. Y todo esto es parte de esa estrategia globalista. Yo quiero felicitar a los diputados que se presentaron ese proyecto, que ojalá quede la próxima semana ya votado, para sacar precisamente a los gobiernos locales de esa camisa de fuerza, como ustedes lo dijeron, que está en una oficina pequeñita en el INPA. En esa oficina de 2 o 3 funcionarios son los que regulan eso, los que regulan esas condiciones. Importantísimo también lo que usted dijo, y yo estoy totalmente casado también con los planes reguladores. Contra esos planes reguladores. Mira, yo al principio con sorpresa empezaba a ver ventas de fincas a precio. Al principio esto debe ser un error, y después me estoy dando cuenta que los propietarios de fincas las están vendiendo precisamente porque son fincas que generan
unos grandes costos de mantenimiento, pero ya lo van a poner exactamente a tributar como si fueran quintas prácticamente. Entonces va a ser totalmente insostenible. No, es una gentrificación. Exactamente. Están quitándole al pequeño productor y al mediano productor sus propiedades a través también de una severidad impositiva o tributaria o de impuestos altísima, y entonces ya entonces esa concepción del bajo impuesto territorial, porque eran propiedades rurales o propiedades agrícolas, se está quitando, y eso también es parte de esas políticas. Y esas políticas, Alejandro, son tan abusivas que usted sabe lo que hizo Liberación y el PAC en la pasada administración, 2018-2022. Fíjate que sin la autorización de la Asamblea Legislativa, sin que mediara un convenio ni un acuerdo internacional, establecieron que del 2021 en adelante, todos los proyectos que presentaran los diputados, los proyectos legislativos que presentaran los diputados a la Asamblea Legislativa, tenían que venir con el estudio, el dictamen de servicios técnicos preaprobado con la Agenda 2030. Quiere decir esto: que si un proyecto, el servicios técnicos dice que el proyecto, digamos, no es coincidente con la ideología globalista de la Agenda 2030, entonces servicios técnicos está obligado a recomendar que ese proyecto que no pasa los lineamientos globalistas de la Agenda 2030 es un proyecto inconveniente desde esa perspectiva. Y esta gente de Liberación, que tiene ahora controlada la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, cuando yo públicamente lo emplacé de que eso era inconstitucional y que eso era una barbaridad lo que estaban haciendo, y que él tuviera un poquito de vergüenza y que eliminara esa directriz, lo que me contestó es que eso era una directriz que ya había sido aprobada por los anteriores directorios legislativos con organismos internacionales que no tienen ningún tipo de control sobre nuestra soberanía, que no son electos por ningún costarricense, simplemente miembros de la ONU, funcionarios de segundo nivel de la ONU, que vinieron a establecer ese convenio y a decirle a los diputados costarricenses que los proyectos tenían que ser sometidos bajo la Agenda 2030. Y pregúnteme cuál diputado dijo: esta boca es mía. Hay unos diputados estos de los partidos evangélicos que dicen que son muy defensores que son muy antiglobalistas, defensores de la cultura cristiana, y que están en contra de la Agenda 2030. No dijeron: esta boca es mía. Nada, calladitos, respetando la directriz. Vean los intereses tan fuertes que hay de estas en grandes entidades globalistas del mundo, que han impuesto en Costa Rica una directriz inconstitucional sin que ni siquiera la Asamblea Legislativa en pleno lo haya aprobado como un acuerdo, un tratado internacional, y ahí están sometiendo, doblegando la voluntad de los diputados a lo que dicen estos organismos internacionales. Ya a manera de cierre, porque ya se nos fue el tiempo, pero a manera de cierre, en un minuto podemos decir, don Fernando, usted me dice algo para decirle al salsereño, pero sobre todo me interesa porque no quiero que mañana me digan: mira, no le preguntaste nada de agricultura, que aquí es un cantón. Sí, entonces, como a manera de cierre, algo de agricultura, y por el otro lado usted, don Osvaldo, a manera de cierre también algo de qué puede esperar el salsereño con un diputado como usted. Entonces, le dejo usted primero y después don Fernando cerramos. Buenas noches, muchas gracias por prestarnos atención. Quiero comprometerme con ustedes a que yo voy a ser un diputado que estaré visitando mínimo una vez por mes este cantón. La Asamblea Legislativa da los viernes de libre a los diputados precisamente, y les da incluso vehículo para que se trasladen a las
a los cantones. Mi actividad como diputado va a ser muy proactiva y, le repito, me responsabilizo desde ahora a asistir, estar viniendo a reunirme con las fuerzas vivas para coadyuvar en la solución de los problemas de ustedes. Muchas gracias, don Osvaldo. Salcereños, los que me han seguido en mis pronunciamientos semanales, en todos mis canales digitales, saben la lucha que yo he dado por la cultura agroindustrial y productiva agrícola. Si ha habido un político que ha luchado y ha dado verdaderas peleas por la cultura productiva, ha sido este servidor. De hecho, es el que he presentado acciones contenciosos administrativas, por ejemplo, contra todos los decretos, contra el areteo, el decreto contra los veterinarios. Han sido peleas que yo he dado en mi condición incluso de profesional. Yo me comprometo a que el gobierno de la administración Nueva Generación Zamora Castellanos 2630 va a ser el gobierno del rescate de la cultura productiva agroindustrial costarricense. Muchas gracias, don Fernando. De verdad que les agradezco mucho la presencia de ustedes hoy acá, tener la buena voluntad de desplazarse hasta Zarcero para escucharnos de boca de ustedes todo esto. Créanme que me sentí muy cómodo en la conversación. Igualmente. Porque es un tema que a todos nos apasiona de alguna manera. Entonces, quedan las puertas abiertas del programa de nuestro cantón, porque nosotros somos muy hospitalarios los salcereños. Sencillamente hospitalario. Eso es un reflejo de la buena son de los rasgos de la buena. Entonces, espero que se hayan sentido bien. Le agradezco su presencia, de verdad, y créanme que así como estuvieron hoy ustedes aquí, van a estar otros más de cara a las elecciones del 2026, pero sí tenemos que conocer el pensamiento de la gente y hablar del plan del gobierno, como dijo don Juan. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco un montón. Gracias a usted y espero que no queda un año de campaña. Bueno, espero que no sea la última. Bueno, muchas gracias, y a ustedes que siempre nos acompañan viernes a viernes, les agradecemos su preferencia de su Entre Nos Zarcero y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.